El Evangelio según Judas. Un manuscrito datado del siglo III o IV y que contendría la única copia conocida del Evangelio según Judas, el apóstol que entregó a Jesucristo a los romanos, ha sido autentificado, ha anunciado la revista National Geographic, que ha publicado en exclusiva la primera traducción al inglés del texto. El papiro con el Evangelio según Judas, de 26 páginas, fue hallado cerca de la localidad de Beni Mazar, en Egipto, en 1978. En 2000, la Fundación Mecenas de Arte Antiguo de Basilea, Suiza, se hizo con el documento e inició los trabajos de traducción. Los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antiguo, en el que Judas aparece retratado como una figura benévola que trata de ayudar a Jesús a salvar a la raza humana. Durante 2.000 años, la Biblia ha retratado a Judas como el apóstol traidor que entregó a Jesús a los romanos para que le juzgaran, recibiendo a cambio 30 monedas de plata. Sin embargo, este evangelio le retrata de manera positiva, describiéndole como uno de los apóstoles predilectos de Cristo y explicando su traición como la culminación de un plan divino, destinado a provocar la crucifixión y dar así origen al cristianismo. En pocas palabras, Judas habría traicionado a Jesús siguiendo sus propias órdenes. La autentificación del documento se ha llevado a cabo utilizando numerosas técnicas, como la prueba del carbono 14, el análisis de tinta, la imagen multiespectral, así como los índices paleográficos e históricos, según ha informado Terry García, vicepresidente de National Geographic. Por el momento, el manuscrito se ha traducido al inglés, al francés y al alemán. La Orden Secreta de Jesús. Terry García ha calificado el documento en una rueda de prensa como uno de los 3 textos antiguos más importantes descubiertos en el último siglo, junto con los manuscritos del Mar Muerto y los de Nag Hammadi, Egipto. Se conocía de la existencia del Evangelio de Judas por una referencia hecha por el obispo Irineo de León en el año 180 en su tratado contra la herejía, pero hasta ahora nadie sabía a qué hacía mención. El libro comienza así. El relato secreto de la revelación que Jesús hizo en conversaciones con Judas Iscariote durante una semana antes de que celebrasen la Pascua. En él se retrata a Judas como el único discípulo que conoce la identidad verdadera de Jesús, según George Wurst, profesor de la Universidad de Augsburg, en Alemania. En el texto, Jesús dice a Judas, tú superarás a todos ellos. Tú sacrificarás al hombre que me recubre. De modo que el apóstol no lo traicionó, sino que solo hizo lo que Jesús le pidió, afirma Craig Evans, profesor de Nuevo Testamento de Acadia Divinity College, en Canadá. El texto está en línea con la tradición de los cristianos gnósticos que enfatizaban la importancia del conocimiento, gnosis, en griego. Según esta filosofía, Judas, al entregar a Jesús a la muerte, habría facilitado su salida del cuerpo y la liberación de la divinidad que llevaba dentro, explica Wurst. No es la primera vez que se ha lanzado la hipótesis de que Judas actuó por indicación de su maestro al venderlo con un beso. Sin embargo, se trata del primer documento antiguo que defiende esta visión. Una revelación polémica. Si esta versión fuese cierta, esto supondría una completa revolución de la imagen de Judas que hasta la actualidad ha difundido la Biblia. Craig Evans recuerda que, en 2 ocasiones, Jesús pidió cosas en privado a 2 de sus discípulos, según el Nuevo Testamento, y se pregunta si su entrega a las autoridades judías por parte de Judas no sería una tercera. Por su parte, el padre Donald Sr., presidente de la Unión Católica de Teología de Estados Unidos, asegura que este texto no se ancla en ninguna tradición histórica. A su juicio, usa los personajes de los libros canónicos, pero es una expresión de una teología específica, la gnóstica, en su concepción del cuerpo humano y la creación, que son muy diferentes a la de los evangelios aceptados por la Iglesia Católica. Quien lo escribió es otro misterio. En ningún lugar se dice que fuera Judas, pero eso no debería hacer dudar de su veracidad, pues la autoría de los evangelios del Nuevo Testamento tampoco está asegurada. Un manuscrito de 1.700 años. Un equipo de arqueólogos ha autentificado un manuscrito, datado del siglo III o IV,
que contendría la única copia conocida del Evangelio contado. Desde el punto de vista de Judas, el apóstol que, según la Biblia, traicionó a Jesucristo entregándole a los romanos. Hallado en Egipto. El papiro con el Evangelio de Judas, de 31 páginas, fue hallado cerca de la localidad de Beni Mazar, en Egipto, en la década de los 70. Los expertos consideran que se trata de una copia de un texto aún más antiguo. En la imagen, un detalle de las cuevas del área nororiental del Minya, donde fue hallado el manuscrito. La otra cara de Judas. Frente a la imagen tradicional de un Judas traidor que ha difundido la Biblia, este evangelio le retrata como uno de los discípulos predilectos de Jesús. En el texto, Cristo dice a Judas: tú superarás a todos ellos. Tú sacrificarás al hombre que me recubre. El manuscrito sostiene que el apóstol no traicionó a su maestro, sino que solo hizo lo que él le pidió. Traducido a 3 idiomas. La Fundación Mecenas de Arte Antiguo de Basilea, Suiza, ha sido la encargada de llevar a cabo los trabajos de restauración del documento. La revista estadounidense National Geographic ha publicado en exclusiva la versión en inglés del texto, que también se ha traducido al francés y al alemán. Pruebas exhaustivas. La autentificación del manuscrito se ha llevado a cabo utilizando numerosas técnicas, como la prueba del carbono 14, el análisis de tinta o la imagen multiespectral. En la imagen, la conservadora Florence Tarbor trabaja con el especialista en copto Gregor Worst para unir los múltiples fragmentos y reconstruir las páginas del Evangelio de Judas. Hipótesis revolucionaria. El texto está en línea con la tradición de los cristianos gnósticos. Según esta filosofía, Judas, al entregar a Jesús a la muerte, habría facilitado su salida del cuerpo y la liberación de la divinidad que llevaba dentro. No es la primera vez que se lanza la hipótesis de que Judas actuó por indicación de su maestro al traicionarlo, aunque se trata del primer documento antiguo que defiende esta visión. El Evangelio de Judas. Traducido al inglés por Rodolphe Casse, Marvin Mayer y Gregor Worst, en colaboración con François Gaudard. Traducción al español de Fabio Guevara. Introducción, principio. El relato secreto de la revelación que Jesús habló en la conversación con Judas Iscariote durante una semana 3 días antes de que celebrara la Pascua. El ministerio terrenal de Jesús. Cuando Jesús apareció en la tierra, realizó milagros y grandes maravillas para la salvación de la humanidad. Y siendo que algunos caminaron el camino de la justicia mientras otros caminaron en sus transgresiones, los 12 discípulos fueron llamados. Él empezó a hablar con ellos sobre los misterios más allá del mundo y de lo sucedería al final. Frecuentemente no aparecía a sus discípulos como él mismo, sino que se le encontraba entre ellos como un niño. Escena 1. Diálogos de Jesús con sus discípulos, la oración de acción de gracias o la Eucaristía. Un día se encontraba con sus discípulos en Judea, y les encontró reunidos y sentados en piadosa ceremonia. Cuando él se acercó a sus discípulos, 34, reunidos y sentados y ofreciendo una oración de acción de gracias sobre el pan, se rió. Los discípulos le dijeron: Maestro, ¿por qué ríes de nuestra oración de acción de gracias? Hemos hecho lo correcto. Él respondió y les dijo: no me estoy riendo de ustedes. Ustedes no hacen esto por su propia voluntad, sino porque es a través de esto que su Dios será alabado. Ellos dijeron: Maestro, tú eres el Hijo de nuestro Dios. Jesús les dijo: ¿cómo es que me conocen? En verdad, les digo, ninguna generación de aquellos que están entre ustedes me conocerá. Los discípulos se molestaron. Cuando sus discípulos escucharon esto, se empezaron a molestar y a enfurecerse y empezaron a blasfemar contra él en sus corazones. Cuando Jesús observó su falta de comprensión, les dijo: ¿por qué esta agitación les lleva al enojo? Su Dios que está dentro de ustedes y, 35, los ha provocado para encolerizarse dentro de sus almas.
Dejad a cualquiera de ustedes que sea suficientemente fuerte entre los seres humanos sacar al humano perfecto y pararse ante mi rostro. Todos dijeron, tenemos la fuerza. Pero sus espíritus no se atrevieron a ponerse frente a él, excepto Judas Iscariote. Él fue capaz de pararse frente a él, pero no le pudo mirar a los ojos y volvió su cara a otro lado. Judas le dijo, sé quién eres y de dónde vienes. Tú eres del reino inmortal de Barbeló. Y no soy digno de pronunciar el nombre de quien te ha enviado. Jesús habla con Judas en privado. Sabiendo que las reflexiones de Judas eran sobre algo muy exaltado, Jesús le dijo, apártate de los demás y te diré los misterios del reino. Para ti es posible alcanzarlo, pero padecerás gran aflicción. 36. Pues alguien más te reemplazará, de manera que los 12 discípulos puedan de nuevo completarse con su Dios. Judas le dijo, ¿cuándo me dirás estas cosas, y cuándo llegará el día de la gran luz para la generación? Pero cuando dijo esto, Jesús le dejó. Escena 2. Jesús aparece de nuevo a los discípulos. La mañana siguiente, después de que esto sucediera, Jesús aparece de nuevo a sus discípulos. Ellos le dijeron, Maestro, ¿dónde fuiste y qué hiciste cuando nos dejaste? Jesús les dijo, fui a otra grande y santa generación. Sus discípulos le dijeron, Señor, ¿cuál es la gran generación que es superior a nosotros y más santa que nosotros, que no está ahora en estos reinos? Cuando Jesús escuchó esto, se rió y les dijo, ¿por qué están pensando en sus corazones sobre la fuerte y santa generación? 37. En verdad, les digo, nadie nacido de este aeón verá esa generación, y ningún coro de ángeles de las estrellas regirá sobre esta generación, y ninguna persona de nacimiento mortal puede asociarse con ella, porque esa generación no viene de que se ha vuelto. La generación de personas entre ustedes es de la generación de la humanidad, poder, el cual, los otros poderes, por los cuales ustedes gobiernan. Cuando sus discípulos escucharon esto, fueron perturbados en espíritu. No pudieron decir una palabra. Otro día Jesús vino a ellos. Ellos le dijeron, Maestro, te hemos visto en una visión, pues hemos tenido grandes sueños, noche. Él dijo, ¿por qué sé, ustedes, cuándo se han ido a esconder? 38. Los discípulos ven el templo y lo comentan. Ellos dijeron, hemos visto una gran casa con un gran altar en ella, y 12 hombres, diríamos que son los sacerdotes, y un hombre, y una multitud esperando en aquel altar, hasta que los sacerdotes y reciban las ofrendas. Pero permanecimos esperando. Jesús dijo, ¿cómo eran los sacerdotes? Ellos dijeron, algunos 2 semanas, algunos sacrifican a sus propios hijos, otros a sus esposas, en alabanza y humildad mutua. Algunos duermen con hombres, algunos están envueltos en matanzas, algunos cometen multitud de pecados y actos ilícitos. Y los hombres que están ante el altar invocan tu nombre, 39, y en todos los actos de su carencia se hacen sacrificios para completarla. Después de decir esto, callaron, pues estaban perturbados. Jesús ofrece una interpretación alegórica de la visión del templo. Jesús les dijo, ¿por qué estáis perturbados? En verdad os digo, todos los sacerdotes que están ante el altar invocan mi nombre. De nuevo les digo, mi nombre ha sido escrito en esta, de las generaciones de las estrellas a través de las generaciones humanas. Y ellos han plantado árboles sin fruto, en mi nombre, de manera vergonzosa. Jesús les dijo, aquellos a quienes han visto recibiendo las ofrendas en el altar, eso es lo que ustedes son. Ese es el Dios al que sirven, y ustedes son esos 12 hombres que han visto. Los animales que han visto para el sacrificio son las personas que ustedes han extraviado, 40, ante el altar. Se levantarán y utilizarán mi nombre de esta manera, y generaciones de devotos permanecerán leales a él.
Después del otro hombre se colocará desde los fornicarios, y otro se colocará desde los asesinos de niños, y otro desde aquellos que duermen con hombres, y aquellos que se abstienen. Y el resto de las personas de contaminación y desobediencia y error, y aquellos que dicen, somos como ángeles, ellos son las estrellas que traerán todo a su terminación. Pues para las generaciones humanas, se ha dicho, mira, Dios ha recibido tu sacrificio de las manos de un sacerdote, esto es, un ministro del error. Pero es el Señor del universo, quien manda, en el día último ellos serán avergonzados. 41. Jesús les dijo, dejad de sacrificar lo que tenéis sobre el altar, pues ellos están sobre tus estrellas y tus ángeles y ya han llegado a su terminación allí. Así que dejadles que sean seducidos ante ustedes y dejadlos ir, cerca de 15 líneas perdidas, generaciones. Un panadero no puede alimentar a toda la creación, 42, bajo el cielo. Y, para ellos, y, para nosotros sí. Jesús les dijo, dejad de luchar conmigo. Cada uno de ustedes tiene su propia estrella, y cada uno cerca de 17 líneas perdidas, 43, en quien ha venido, proceder, por el árbol, de este aeón, por un tiempo. Pero él ha venido a regar el paraíso de Dios, y la generación que perdurará, porque él no mancillará el camino de la vida de esa generación, sino por toda la eternidad. Judas pregunta a Jesús sobre esa generación y las generaciones humanas. Judas le dijo, Rab, ¿y qué tipo de fruto produce esta generación? Jesús dijo, las almas de cada generación humana morirán. ¿Cuándo? Estas personas, sin embargo, hayan completado el tiempo del reino y el Espíritu les deje, sus cuerpos morirán pero sus almas estarán vivas y serán exaltadas. Judas dijo, ¿y qué harán el resto de las generaciones humanas? Jesús dijo, es imposible, 44, sembrar semilla en la roca y cosechar su fruto. Esta es también la forma, la generación, mancillada, y la corruptible Sofía, la mano que ha creado a los mortales, para que sus almas asciendan a los reinos eternos arriba. En verdad, te digo, ángel, poder podrá ver que, estos a quien, santas generaciones. Después de que Jesús dijera esto, partió. Escena 3, Judas relata una visión y Jesús responde. Judas dijo, Maestro, así como les has escuchado a todos, ahora escúchame a mí. Pues he tenido una gran visión. Cuando Jesús escuchó esto, se rió y le dijo, tú, 13º espíritu, ¿por qué lo intentas tanto? Pero habla, y yo lo llevaré contigo. Judas le dijo, en la visión vi cómo los 12 discípulos me apedreaban, 45, y me perseguían, severamente. Y también vine al lugar donde, después de ti, vi una casa, y mis ojos no pudieron comprender su tamaño. Grandes personas la rodeaban, y aquella casa tenía un techo de verdor, y en medio de la casa estaba una multitud 2 líneas perdidas, diciendo, Maestro, albérgame junto con estas personas. Jesús respondió y dijo, Judas, tu estrella te ha extraviado. Y continuó, ningún mortal es digno de entrar en la casa que has visto, pues ese lugar está reservado para los santos. Ni el sol ni la luna regirá ahí, ni el día, pero el santo morará ahí siempre, en el reino eterno con los ángeles santos. Mira, te he explicado los misterios del reino, 46, y te he enseñado sobre el error de las estrellas, y lo envié en los 12 aeones. Judas pregunta sobre su propio destino. Judas dijo, Maestro, ¿podría ser que mi semilla esté bajo el control de los regidores? Jesús respondió y le dijo, ven, que yo, 2 líneas perdidas, pero te afligirás mucho cuando veas el reino y toda su generación. Cuando escuchó esto, Judas le dijo, ¿qué bien es ese que yo he recibido? Para que me hayas puesto aparte de esa generación. Jesús respondió y le dijo, tú te convertirás en el 13º,
y serás maldecido por las otras generaciones, y vendrás a regir sobre ellos. En los últimos días ellos maldecirán tu ascensión, 47, a la santa generación. Jesús enseña a Judas sobre cosmología, el espíritu y el autogenerado. Jesús dijo, ven, para que pueda enseñarte sobre secretos que ninguna persona ha visto jamás. Pues existe un grande e ilimitado reino, cuya magnitud ninguna generación de ángeles ha visto, en la cual hay un grande e invisible espíritu, que ojo de ángel nunca ha visto jamás. Ningún pensamiento del corazón jamás ha comprendido, y nunca ha sido llamado por ningún nombre. Y una nube luminosa apareció. Él dijo, dejad a un ángel aparecer como mi servidor. Un gran ángel, el divino iluminado autogenerado, emergió de la nube. Por él, otros 4 ángeles aparecieron desde otra nube y se convirtieron en servidores del angélico autogenerado. El autogenerado dijo, 48, dejad que aparezca, y apareció. Y creó la primera lumbrera para reinar sobre él. Dijo, dejad que aparezcan los ángeles para su servicio, e incontables miríadas aparecieron. Dijo, dejad que aparezca un eón iluminado, y entonces apareció. Creó a la segunda lumbrera, para que reinara sobre él, junto con las incontables miríadas de ángeles, para servir. De esta forma creó el resto de los aeones iluminados. Les hizo reinar sobre ellos, y por ellos creó incontables miríadas de ángeles, para que les asistieran. Adamas y las lumbreras. Adamas estaba en la primera nube luminosa que ningún ángel había visto jamás entre aquellos llamados Dios. Él, 49, que, la imagen, y a semejanza de, este, ángel. Hizo aparecer a la incorruptible, generación, de Ses, los 12, los 24. Hizo aparecer 72 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu. Estas 72 luminarias hicieron aparecer 360 luminarias en la generación incorruptible, de acuerdo con la voluntad del Espíritu, de que su número debía ser 5 por cada uno. Los 12 aeones de las 12 luminarias constituyen su Padre, con 6 cielos por cada aeón, de tal manera que hay 72 cielos para las 72 luminarias, y para cada una, 50, de ellas 5, firmamentos. Para un total de 360 firmamentos. A ellos se les dio autoridad y un gran coro de ángeles, incontables, para gloria y adoración, y después de ello también espíritus vírgenes, para gloria y adoración de todos los aeones y los cielos y sus firmamentos. El cosmos, el caos y el mundo inferior. La multitud de aquellos inmortales es llamada el cosmos, esto es, perdición por el Padre y las 72 luminarias que están con el auto generado y sus 72 aeones. En él el primer humano apareció con sus poderes incorruptibles. Y el aeón que apareció con su generación, el aeón en el cual están la nube de conocimiento y el ángel, es llamada 51, el aeón. Después de esto, dijo, dejad que aparezcan 12 ángeles, para regir sobre el caos y sobre el mundo inferior, punto. Y mirad, de aquella nube aparece un ángel, cuyo rostro brilla con el fuego y cuya apariencia fue mancillada con sangre. Su nombre fue Nebro, que quiere decir rebelde, otros lo llaman Yaldabaoth. Otro ángel, Saclas, también vino de la nube. Así Nebro creó 6 ángeles, al igual que Saclas, para ser asistentes, y esto produjo 12 ángeles en los cielos, con cada uno recibiendo una porción de los cielos. Los regidores y ángeles. Los 12 regidores hablaron con los 12 ángeles, dejad a cada uno, 52, y dejadlos, generación, una línea perdida, ángeles. El primero es, quien es llamado Cristo. El segundo, es Armatot, quien es. El tercero, es Galila. El cuarto es Yobel. El quinto, es Adonayos. Estos son los 5 que gobiernan sobre el mundo inferior, y antes que nada sobre el caos.
La creación de la humanidad. Entonces Saclas dijo a sus ángeles, hagamos a un ser humano a semejanza e imagen. Ellos formaron a Adán y a su esposa Eva, quien, en la nube, es llamada Zoe. Pues por su nombre todas las generaciones buscan al hombre, y cada uno de ellos llama a la mujer por estos nombres. Ahora, Sacla no, 53, de no, excepto, las raciones, esto. Y él, regidor, dijo a Adán, vivirás por mucho tiempo, con tus hijos. Judas pregunta sobre el destino de Adán y de la humanidad. Judas dijo a Jesús, ¿cuál es la duración del tiempo que los seres humanos vivirán? Jesús dijo, ¿por qué te cuestionas esto, que Adán, con su generación, haya vivido su lapso de vida en el lugar donde ha recibido su reino, con longevidad con su gobernante? Judas dijo a Jesús, ¿muere el espíritu humano? Jesús dijo, por esto es que Dios ordenó a Miguel darles los espíritus de la gente a ellos a préstamo, para que ellos puedan ofrecer servicio, pero el Grande le ordenó a Gabriel conceder espíritus a la gran generación sin ningún regidor sobre ellos, esto es, el espíritu y el alma. Por consiguiente, el resto de las almas, 54, una línea perdida. Jesús comenta la destrucción de lo perverso con Judas y otros. Luz, cerca de 2 líneas perdidas, alrededor, permitid, espíritu, que está, dentro de ustedes morenesta, carne, entre las generaciones de ángeles. Pero Dios provocó que el conocimiento fuera, dado, a Adán y a aquellos con él, para que los reyes del caos y del mundo inferior no se señorearan sobre ellos. Judas dijo a Jesús, entonces, ¿qué harán esas generaciones? Jesús dijo, en verdad te digo, para todos ellos las estrellas traerán asuntos para su terminación. Cuando Saclas complete el lapso de tiempo asignado a él, su primera estrella aparecerá con las generaciones, y ellos terminarán lo que dijeron que harían. Entonces fornicarán en mi nombre y matarán a sus hijos, 55, y ellos, y, cerca de 6 líneas y media perdidas, mi nombre, y él. Tu estrella sobre él, 13, Aboaeón. Después de esto Jesús, rió. Judas dijo, Maestro, ¿por qué te ríes de nosotros? Jesús respondió, y dijo, no me río de ustedes, sino del error de las estrellas, porque estas 6 estrellas vagan con estos 5 combatientes, y todos ellos serán destruidos junto con sus criaturas. Jesús habla de aquellos que están bautizados, y de la traición de Judas. Judas dijo a Jesús, mira, ¿qué hacen aquellos que han sido bautizados en tu nombre? Jesús dijo, en verdad, te digo, este bautismo, 56, mi nombre, cerca de 9 líneas perdidas, para mí. En verdad, yo, te digo, Judas, aquellos que ofrecen sacrificio a Saclas, Dios, 3 líneas perdidas, todo lo que es malo. Pero tú sobrepasarás a todos ellos. Pues tú sacrificarás al hombre que me reviste. Ya tu cuerno se ha levantado, tu ira se ha enardecido. Tu estrella ha brillado. Y tu corazón ha. 57. En verdad, tu última, se hizo, cerca de 2 líneas y media perdidas, aflicción, cerca de 2 líneas perdidas, el regidor, pues será destruido. Y entonces la imagen de la gran generación de Adán será exaltada, pues antes que los cielos, la tierra y los ángeles, esa generación, que es de los reinos eternos, existía. Mira, se te ha dicho todo. Levanta tus ojos y mira a la nube y a la luz dentro de ella y a las estrellas que la rodean. La estrella que guía el camino es tu estrella. Judas levantó sus ojos y miró la nube luminosa, y entró en ella. Aquellos que estaban en el suelo escucharon una voz que provenía de la nube, diciendo, 58, la gran generación, imagen, cerca de 5 líneas perdidas. Conclusión, Judas traiciona a Jesús.